Bueno, pues vamos a comenzar, chicas. Buenos días. Pues les doy la bienvenida al diplomado de terapia sistémica. Vamos a comenzar revisando temas universales para que les quede como claro qué es exactamente la terapia sistémica. Y entonces vamos a comenzar preguntando ¿qué es la terapia sistémica? ¿No? ¿Cuál es la base de la terapia sistémica? Bueno, pues les platico. Sistema es cualquier cosa. Por ejemplo, una familia es un sistema. Tenemos aquí a la familia. ¿De qué se conforma la familia? De un papá, una mamá, de hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Esto es un sistema cerrado. Este se le conoce como sistema cerrado. ¿Por qué es un sistema cerrado y no un sistema abierto? Por una sencilla razón, que tiene una estructura y un orden. ¿Qué sería un sistema abierto? Por ejemplo, la naturaleza. ¿Por qué es un sistema abierto? Porque todo el mundo puede disfrutar de la naturaleza. Otro sistema abierto sería un país, por ejemplo, México, ¿no? México, para los mexicanos, es un sistema abierto, pero para un extranjero es un sistema cerrado. Porque un extranjero que llega a México no puede entrar como Juan por su casa. Necesita un filtro, un permiso para entrar. Entonces, para los mexicanos, esto es un sistema abierto porque podemos libre transitar en toda la República sin ningún tipo de permiso. Podemos ir a Puebla, a Oaxaca, a Querétaro, a Monterrey, a Tijuana, a Chihuahua, a Yucatán, a Mérida, sin necesitar ningún permiso. Entonces, lo que tenemos aquí como República Mexicana, es un sistema abierto para los mexicanos, repito. Pero ¿qué pasa si hablamos de Estados Unidos? Estados Unidos, para que ellos ingresen a nuestro territorio, necesitan un permiso especial, una visa, o por lo menos un pasaporte que los acredite. Esto tiene que ver con los acuerdos y bueno, eso no me voy a meter ahorita mucho en esos líos, pero algunos países solo requieren pasaporte para ingresar a México. ¿Qué es el pasaporte? Un documento oficial que nos acredita en nuestro lugar de nacimiento, nuestra identidad. Entonces, si viene un norteamericano a México, necesita ingresar con un documento que acredite que es extranjero y también para que se protejan sus derechos a nivel internacional. Pero esta barrera, esto que ponemos aquí y que también está aquí, acá tenemos Guatemala, entonces y acá está Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para cuando nosotros cruzamos las fronteras, en ese momento se convierte en un sistema cerrado. Y la familia es exactamente lo mismo. La familia tenemos X cantidad de miembros. Esto, ¿no? Este es el resultado. ¿Qué pasa si de pronto hay otro sistema con otra familia? Vamos a pensar que esta es la familia López y esta es la familia Sánchez. ¿Qué pasa cuando la familia Sánchez se junta con la familia López? ¿Es una sola familia? Son dos familias. No sé si se acuerdan algunos o algunas de ustedes, voy a borrar, que el diagrama de Venn. En el diagrama de Venn hacen esto. Ponen un círculo acá, otro acá y otro acá, ¿no? Entonces lo voy a utilizar para el tema de la sistémica.
tenemos 3 familias, la familia A, la familia B y la familia C. Esta es la familia Castro, esta es la familia con B, Buendía, ¿no? Y esta es la familia Arriaga, ¿sí? Tenemos la familia Arriaga, la familia Buendía y la familia Castro. Son diferentes familias, pero ¿qué pasa cuando esas familias se unen? Porque a lo mejor 2 personas se casaron y tuvieron una tercera familia. Esto que los está uniendo hace que sea un metasistema, porque ya no solo tiene miembros de una familia, sino de diferentes familias, ¿sí? ¿Hasta ahí voy clara? Entonces, tenemos esta línea que está sombreada, o este espacio que está sombreado, como un metasistema, porque tiene integrantes de la familia A, de la familia B y de la familia C. Y entonces la sistémica o las constelaciones lo que intentan es resolver todos los conflictos que se dan a este orden. Pero después resulta que el papá de esta familia también tenía otra familia y que acá el abuelo de esto tenía otra familia. O que el tío no sé qué tenía un amante y tuvieron un hijo. Y después resulta que el integrante de estas 2 familias aquí mató a otro sistema y entonces se tiene que integrar. Porque todos los muertos de los sistemas que nosotros asesinamos automáticamente pasan a ser de nuestro sistema. Eso lo voy a explicar más adelante. Pero resulta que entonces imagínense todas las complicaciones que surgen a nivel sistémico entre todas las familias e imagínense que estos círculos, cada familia o cada sistema tuviera 50 miembros y que nosotros trajéramos complicación de cualquiera de esos o de todos. ¿Cuál sería el caso? La esquizofrenia. ¿Cuál sería el caso? La bipolaridad. Todas las enfermedades mentales es por todas estas, se le conocen como intrincaciones. ¿Por qué? Porque están tan atorados todos los sistemas que entonces las personas traemos situaciones de muchos sistemas. Y entonces la sistémica, ¿qué es lo que hace la sistémica? A diferencia de otras corrientes terapéuticas, como la Gestalt, la cognitivo-conductual, el psicoanálisis, la estratégica, la familiar o la de pareja, que son corrientes psicológicas, la sistémica intenta que esto se vuelva esto. Regresar el orden original. O sea, devolverle a cada quien lo que le toca. Ordenar el sistema familiar. Y repito, el sistema familiar puede estar así y la idea es que esté así. Porque es un hecho que todos provenimos de un sistema así, en donde la unión de 2 familias da como resultado una tercera familia. ¿Sí? Porque yo me caso con mi esposo y entonces tengo hijos. Entonces, él viene de un sistema, yo vengo de otro, y ahora tenemos un tercer sistema, que son nuestros hijos. Y nuestros hijos igual van a formar parte de otro sistema y van a formar otro sistema, así. Y todo esto se le conoce como el metasistema. ¿Sí? Y se complica más aún la situación cuando hay extranjeros de por medio. Extranjeros me refiero a cuando una mexicana se casa con un extranjero, aunque no tenga hijos. Es complicado.
Y ya lo irán viendo a través del curso, porque cuando viene de otros sistemas, generalmente estamos hablando de problemas de migración en el pasado o guerras. ¿Sí? Que como hubo guerras, ¿qué pasa cuando hay una guerra? Generalmente las personas de un lugar se pelean con la persona de otro lugar. Hablo de guerras grandes, no hablo de peleas entre vecinos, que también se pueden convertir en guerras. Pero fíjense, un dato interesante, un problema con un vecino es porque viene de atrás de una guerra mundial. Y que no se ha resuelto a través de las generaciones. Y entonces estos tratan de resolver a nivel individual. Y de verdad, si yo les contara los problemas de los vecinos, a veces son mucho más atroces y feroces que las de la propia familia. Es que dejó la planta aquí y vaya, aquí la vecina de al lado, bueno, nos trae todo el tiempo en friega. Porque ella señala la calle, bueno, su casa, su lugar de estacionamiento, justo donde termina su casa. Y entonces ella cree que ese lugar le pertenece. No le pertenece, la calle es un espacio público. Ni siquiera podemos apartar lugares. Pero somos tan territoriales que creemos que afuera de nuestra casa no se tienen que estacionar. No se pueden estacionar si está señalado, es un zaguán y dice no estacionarse porque es una entrada y salida de vehículos. Pero no porque nos pertenezca, solo para permitir el libre tránsito. Pero la gente no lo entiende. Y entonces bloquean los espacios y es una guerra constante. Y ese tipo de problemas que son minúsculos se pueden convertir en un problema mundial. Así empiezan las guerras. Con un desacuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque, repito, si nos damos cuenta de este metasistema, traemos todos un montón de cargas. Todos. Entonces, ahora voy a poner otro ejemplo un poquito más específico. Imaginen ustedes que tenemos aquí, solo me voy a ir a una generación, nada más para que se den cuenta de lo que es la sistémica, porque con el ejemplo quiero aterrizar el concepto. Tengo aquí a mis abuelos paternos, a mis abuelos maternos, a mi mamá, a mi papá, y de esta unión nacen estos, ¿no? Y de esta unión, en mi caso, por ejemplo, somos 5. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en mi caso, somos 5. Tenemos a la generación de los abuelos, a la generación de los padres y nuestros hermanos. Y en mi caso, que soy esta, tengo 2 hijos y una nieta. ¿Sí? Así sería mi estructura, digamos, general. Donde están mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo, mis hijos y mi nieta. Voy a hablar de esta cachorrita que se llama Frida. Imagínense que mi abuela, me parece que se llamaba Margarita. No, me equivoqué. El paterno es de este lado. Esta, Margarita. ¿Sí? Ella murió, acababa de tener un bebé. Fanny se llamaba la bebé. Y entonces, cuando muere Fanny, cuando la abuela pare a la bebé, los dos al mismo tiempo. Okay. Cuando la abuela Margarita tiene a la bebé, sí, ahorita nos saludamos. Cuando la abuela Margarita tiene a su bebé, afuera de su casa, que era una ranchería, hay una pelea, ¿sí? Y esta pelea
entre dos que se estaban balaceando, literal se estaban matando, porque imagínense, estoy hablando de que por lo menos esto pasó hace 150 años o 100 años, no sé, los que sean 100 por lo menos. Porque si mi papá falleció a los 66 y yo ahorita tengo 49, sí, 100 años por lo menos. Hace 100 años, mi abuela ve esta pelea, escucha lo que está pasando. Ella acababa de tener a la bebé, creo que tenía 7 días de nacida, y acababa de nacer la bebé. Y entonces, ¿qué sucede? Se asusta tanto que le da un infarto y se muere. Muere en el instante de un infarto fulminante. Antes decían se murió de susto, pero no es que se murió de susto, se murió porque su corazón no resistió tanto y le da un infarto fulminante, ¿sí? Y entonces la niña no quiso tomar leche de una nodriza. Intentaron y no la tomó y murió de hambre. Porque la niña no quiso agarrar y como era tan bebé, no quiso agarrar el pecho de otra persona y se murió. Muere la mamá y a las 2 semanas o 3 muere la bebé. ¿Sí? Entonces mi papá queda como el mayor de 2. Aquí él tiene otro hermano. Y entonces él se casa con mi mamá y nos tiene a nosotros. Y entonces, ¿qué pasa si esta persona que murió de susto y su niña, aquí ya tenemos 2 muertos, tenemos aquí a esta y a Fanny, la niña que murió? Y entonces, ¿qué pasa si nadie en el sistema reconoce su presencia? En ese momento se va a dar una exclusión. Y la exclusión es no te reconozco. A veces es porque ni siquiera sabemos qué pasa con nuestro sistema. No la reconocemos porque ni siquiera sabíamos que existía. Yo no conocía a mi abuela, pues porque murió muy joven. Menos a Fanny. ¿Saben cuándo me enteré? Cuando yo empecé a estudiar la sistémica. Saber quién eran mis abuelos, cómo murieron, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Si nadie ve a estos muertos, si ellos no se acuerdan de sus muertos, entonces alguien de esta generación o de esta los va a ver. ¿Y qué es ver? Va a repetir la historia. ¿Pero por qué tendría que repetir? La repiten porque el sistema no permite de ninguna manera que haya excluidos. Y entonces, ojo con lo que voy a decir, todo lo que nos pasa en nuestra vida es sistémico. Son repeticiones de algo que alguien ya vivió. Y la sistémica intenta entrar y parar eso. Y decir, ya te vi, ya te reconocí, ya sé que exististe, ya sé lo que sufriste y ahora yo me doy permiso de hacerlo diferente. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos? ¿Y cómo se puede ver? Ahí voy, ¿no? Pero sí me entendieron en el ejemplo. Esto es una, o sea, si vamos a pensar, y por eso les iba a decir, imagínense ustedes que de pronto ellos, se les muere un bebé. Lamentada muerte de cuna. O se muere Frida de anemia cuando es niña o bebé. Y entonces los papás no entienden por qué. Dicen, pero si la alimentábamos, pero si nadie ha tenido en la familia esto, pero si esto, pero si aquello. ¿Qué creen? Que no tiene nada que ver con estas generaciones, tiene que ver con las generaciones de atrás. Porque todo lo que no se ha podido ver y corregir en el pasado se tiene que corregir en el presente. Por eso, muchos niños que mueren de cáncer
sangre de leucemia, que es el mayor porcentaje de niños o de cáncer en los niños es leucemia. ¿Qué es la leucemia? Es anemia grave. ¿Y qué es la anemia grave? Falta de alimento. Y entonces la gente, pero si yo le di pecho, pero si lo alimenté, pero si cada mes iba con el pediatra, pero si, ¿cómo es posible? Sí, pero ¿qué crees? Ese bebé, está trayendo a la luz dinámicas de gente que murió de hambre hace muchas generaciones. Entonces, ¿por qué algunos niños se salvan y otros no? Porque algunos logran ver la dinámica y otros no. Porque mucho se dice que los niños resuelven lo que los padres no pueden resolver. En el caso de los bebés, no. En el caso de los bebés siempre es una dinámica de generaciones atrás. ¿Y qué se considera un bebé de que nacen? Hasta el año 2, 3 máximo. Ya después son niños. Entonces, si algo llegara a pasar en esta generación o en esta, y solo les puse un ejemplo. Voy a poner un segundo ejemplo de cuando hay asesinatos en la familia. A ver, tengo un caso. Es una chica, creo que algunas de ustedes, por lo menos creo que a Betty sí se lo comenté. Esta chica está casada, ¿no? Este es su esposo y este es ella, ¿no? Ellos no pueden tener hijos. ¿Por qué no pueden tener hijos? Creo que a ti ya también te lo había comentado, por tu caso particular. Ellos no pueden tener hijos porque Angie tiene el útero retroverso. El útero, en lugar de estar así, está así, ¿no? O sea, está al revés. Y además es un útero infantil. No tiene el tamaño que necesita para tener un bebé. Bueno, este es el caso de ella. No tiene hijos. Angie tiene, su sistema está así. Bueno, para empezar a que ustedes se familiaricen con las figuras, los cuadros siempre van a representar hombres y los círculos mujeres. Su papá, su mamá, y de esta unión nacen 3 hijos. Angie, que es la mayor, Rubén y Manuel. ¿Y qué creen? Que los 3 han sido mis pacientes. ¿Quién llegó primero a la terapia? El menor. Que casi siempre los hijos menores en todos los sistemas son los que reparan todo lo de los demás. O van a ser muy, muy inquietos, o muy problemáticos, o van a tener adicciones, o van a tener problemas emocionales, o van a tener problemas escolares. Siempre. El hijo menor siempre es el problema. ¿Sí? Y mejor o peor aún cuando es hombre. Pobres, les va como en feria. Todo eso lo van a ir aprendiendo. ¿Por qué el hijo menor cuando es varón le toca reparar todo? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos a doña Patti, aquí tenemos a don Rubén, Angélica, Rubén y Manuel. ¿Sí? Manuel es un hipster. ¿Conocen el término hipster? Es una persona con cierto estilo de vida que le define su egoísmo absoluto. Perdón por los hipsters, pero no quieren responsabilidad. A ellos les gusta vivir bien, calzar bien, conocer lugares, reunirse con sus amigos, vivir con roomies. No quieren responsabilidad. No quieren nada porque están acostumbrados a vivir para ellos. Y entonces él se hizo la vasectomía porque no quiere hijos. Quiere living the crazy life, pero no quieren vivir la vida loca, pero no quieren responsabilidad.
Esto es él. Entonces él no va a tener hijos. Ella tiene el útero retroverso. Y él no quiere hijos. No quiere de plano. Va a adoptar uno. Está casado, la mujer quiere hijos, pero él no quiere. Y van a adoptar a un bebé. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo? ¿De 3 ninguno? Pues no. Entonces, ¿qué hay que revisar aquí? Atrás. ¿Qué fue lo que pasó atrás? Que en estas generaciones no se les está permitiendo más generaciones. Estos vienen de sistemas asesinos. Y revisamos que la bisabuela de ellos, o sea, este es el papá, estos son los abuelos, y la bisabuela acá, era bruja. Practicaba cuestiones de brujería, de hechicería. Y asesinó, ¿qué creen? Niños. Terminó loca en el manicomio. Pero ya asesinó a 2 niños. Les quitó los órganos, los molió y se los dio a beber al papá, porque era su amante. Y entonces, para separarlo de la señora, secuestró a los niños, le quitó los órganos y se los dio en una pócima al papá, según ella, para quedarse con él. No sucedió porque la cacharon. Dejó rastros y encontraron a los niños en el sótano de su casa asesinados, destripados, sin órganos. Obviamente la agarraron y en la cárcel se deschavetó. Y entonces lo que hizo esta abuela, estas generaciones tienen que detenerlo. Ya no hay más descendencia. Y si me voy a revisar más acá, a los hermanos y hermanas de esta, resulta que es la bisabuela por parte del papá. Y por parte del papá solamente tiene una hermana, y esa hermana solamente tuvo una hija. Y esa hija tuvo una niña y se le murió en el parto. Impresionante. Porque ya no hay más descendencia. Se acabó. Estos tenían que reparar, porque en realidad los que reparan son estos, teniendo estas últimas generaciones. Lo que hicieron acá arriba. Y aquí se acaba la energía asesina. Entonces ya no hay más hijos. Se acabó. Se acabó el apellido peleado para ellos. ¿Sí? ¿Me están cachando? Y ellos no hicieron nada. Los 3 son profesionistas, a los 3 les va cool, viven bien, buenos carros, buena casa, la condesa. ¿Sí saben? El extranjero, viajes. Me caso en la Riviera Maya, me voy de vacaciones a Dubái. O sea, son gente bien. ¿No? ¿Y por qué reciben la abundancia económica? Porque la historia de la madre es otra. Pero es más fuerte la historia y asesinato de la familia paterna, y entonces aquí se acaba la descendencia, ya no hay más. Entonces te doy como última generación la buena vida, pero ya no te dejo que te reproduzcas. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar lo que hicieron allá atrás. O una de dos, vengo a reparar o a repetir. Y el último ejemplo que les voy a poner para entender lo que es la sistémica, el caso de Mariana. Mariana es una joven, ¿no? Aquí su colita. Ok, Mariana es una chica que solo tiene un varón, un hijo. Ella no está casada, es mamá soltera. Tuvo
a su hijo cuando ella tenía 17 años. El hijo actualmente ya tiene 16 años. El hijo, cuando el niño tenía 8 o 9, el papá biológico del niño se fue a vivir a España. Bueno, conoció a alguien, se enamoró, bla, 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 y se fue. Y entonces le quita al hijo a Mariana. Ajá. Y Mariana se queda sola. Cuando empezamos a revisar su historia, y el hijo no quiere saber nada de ella, hagan de cuenta que el hijo le tiene un coraje como si la madre le hubiera hecho algo muy horrible. Ni le toma las llamadas. Nada, o sea, hagan de cuenta que la mamá no existe. Y entonces Mariana parece una buena persona. ¿Y por qué digo parece? Porque yo nunca juzgo a nadie, ¿eh? Solo les comparto lo que parece, porque yo en realidad no sé qué pasa. Parece que es una buena persona, pero revisando con su historia ha tenido 12 abortos. 12. Y entonces el niño, ¿cuál es la conciencia que tiene? La de los niños no nacidos. E inconsciente o conscientemente dice, mi mamá es asesina. Y entonces le tengo miedo, entonces me voy. Y el niño, no, de verdad es impresionante, ni siquiera le contesta los mensajes en el chat. Le ha mandado regalos en su cumpleaños, es más, un día fue a España a lo tonto, porque ni siquiera lo pudo ver. El niño no hubo manera que quisiera verla. Y no es que el padre le hable mal de la mamá, no, el niño no quiere, no hay forma, un día hasta lo grabaron. El padre hablando, oye, es que mira, tu mamá vino esto, lo otro, ¿para qué? Mandarle la evidencia a la mamá y que la mamá viera que no era tema de él. No, yo no quiero saber nada. Oye, pero vino desde México, no seas así, bla, bla, bla. No quiero. Y no la vio. Entonces aquella, bueno, se fue a pasear, ¿no? 12 abortos. Pero si me voy más atrás, o sea, ella la he visto como por 3 años seguidos. Si me voy más atrás, ella fue víctima de abuso sexual por parte de su hermano. ¿Y de quién creen más? De su papá. Y entonces este hermano que abusó sexualmente de ella es esquizofrénico. Drogadicto, obviamente. Casi todos los esquizofrénicos